Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo toda la información de lo nuevo que nos trae la actualización 1.9.5, ¿vale? Os digo ya que la actualización sale el día 7 de febrero, así que todavía queda unos pocos días. Bien, estamos con William, el nuevo personaje que podemos ver que es neutral, tipo fuerza, ataque físico y de clase guerrero, ¿vale? Aquí tenemos un poquito, pues, lo que usa una lanza, una especie de cartuchera, unas sombreras y unas rodilleras. Bueno, veremos a ver qué tal. Vamos a ver sus habilidades. Abrasivo, las tengo por aquí traducidas, así que vamos allá. Un poquito menos de zoom. A ver, un poquito menos de zoom, que quede así profesional. Ahí queda perfecto, qué bueno soy. Bueno, abrasivo, dice, después de usar la ultimate, la carga, ¿de acuerdo? Aumenta el daño del personaje en un 85% durante 9 segundos. Luego tenemos la segunda habilidad, que se llama molino de viento, y nos dice, balancea una lanza infligiendo un 170% de ataque como daño a todos los enemigos dentro del alcance, y baja la lanza, infligiendo un 280% de ataque como daño al enemigo. Aturde al objetivo alcanzado por la lanza durante 2 segundos. Si el molino de viento se lanza con éxito, es decir, que no te interrumpan el lanzar la habilidad, el tiempo de reutilización de la andanada de lanzas se reinicia, y la andanada de lanzas es el siguiente combo de habilidad, ¿vale? Dice, andanada de lanzas, empuja rápidamente con una lanza, lo que inflige un 100% de ataque como daño 4 veces a todos los enemigos. Si la andanada de lanzas se lanza con éxito, el tiempo de reutilización del molino de viento se reinicia. Es decir, si tú tiras la habilidad Windmill, que es molino de viento, automáticamente podrás tirar Spear Barrage, ¿vale? La segunda habilidad, que es la andanada de lanzas. Si la andanada de lanzas se lanza, se vuelve a reutilizar la habilidad anterior, que es molinillo de viento, con lo cual creo que puedes llegar a entrar en un bucle, ¿de acuerdo? Si no te interrumpen las habilidades, entras ahí en un bucle de habilidades, y bueno, veremos a ver si esto es así, porque puede ser un personaje bastante interesante en primera línea de neutrales, ¿vale? La última habilidad dice lancería. Si la andanada de lanzas, una de las habilidades, o el molinillo de viento, la otra habilidad, se lanzan con éxito, aumenta el ataque en un 10% y la defensa en un 25% para todos los camaradas. Este efecto se puede acumular hasta 5 veces, lo cual haría, esto ya os lo digo yo porque no lo pone ahí, lo cual haría un 50% de ataque y un 100% de defensa para todos los compañeros. Pero si la habilidad se cancela mientras se lanza, los efectos otorgados también se reiniciarían. Es decir, si tú tiras andanada de lanzas o viento de molino, ¿vale? O como es, molino de viento, perdón, que lo he dicho al revés, te va subiendo hasta 5 veces el ataque en un 25%. Y espera, que estoy dándole clic aquí y me estoy rayando. Ahí. Y la defensa en un... la defensa en un 25%, sí, y el ataque en un 10%. Pero si hay alguien que te golpea y dejas de tirar la habilidad, todos los buffos tanto en ataque como en defensa se reinician, ¿vale? Entonces volverías al estado base. Esto es lo que hace el personaje. La verdad es que está bastante interesante. Y sí, yo creo que lo mejor de este personaje es que va a entrar en bucle. En el momento que tú consigas que tire una habilidad, esa habilidad reinicia la reutilización de la otra. Cuando la tires y la tira bien, que no se lo impiden, reinicia la anterior, y al mismo tiempo va subiéndote los buffos de ataque y defensa. O sea que este personaje es un guerrero, pero al mismo tiempo es un, ¿cómo decirlo?, un falso support. No es un support como tal, pero tiene una habilidad, la de lancería, Spearmanship, que va bufando a los personajes, ¿vale? Tanto en ataque como en defensa. Y nada, por lo pronto, pues nada, esperar a que salga el personaje y ya veremos cuando salga. Dejadme que mire aquí por las notas a ver qué es lo que tengo. Ah, sí, lo otro que va a traer el juego. Ya sabéis que últimamente no, ¿qué pasa el autobús? Vale. Actualmente en beneficio solo tenemos para personajes neutrales y personajes aliados. Bien, pues van a poner una nueva alineación, que es la de Overseer, la de protectores, ya sabéis, Ezequiel, Michonne, pues lo tengo por aquí, Jesús, Rick Leader, Carl Graves y Eugene Inventor, ¿vale? Así que pues nada, vamos a mirarlo por encima. Primero vamos a ir al juego para poneros en contexto y que entendáis todo mejor, así que vamos allá.
Bien, pues ya estamos aquí en el juego, así que vamos a ir por partes para que nadie se líe, ¿vale? Primero que nada, si no recuerdo mal, nos vamos a refugio, efectivamente. Vamos arriba del todo a taller. Y bueno, como podréis comprobar, yo aquí tengo 18.000 porque estoy ahorrando, sabiendo pues que tarde o temprano iban a meter más alineaciones de esto, ¿veis? Repito, actualmente solo tenemos aliados y neutrales. Si nos vamos aquí distantes no hay, calaveras de esto que nunca me acuerdo del nombre tampoco, Warlord tampoco, y estos son los que van a meter ahora, ¿vale? Estos que estoy seleccionando aquí. Bien, voy a coger de ejemplo como siempre a Abraham y voy a deciros de qué se trata. Vale, como ya sabéis, aquí cuando tú pones aquí arriba, aquí en el medio y aquí abajo todo de la misma alineación, de la misma clase y para el mismo personaje, te desbloquea estas dos habilidades, ¿vale? Que pone +3 y +9. Bien, pues eso es de lo que vamos a hablaros hoy, ¿vale? Imaginaros que en vez de Abraham tenemos a Misón. Bien, perdón, a Ezequiel, que empieza por Ezequiel. Vale, imaginemos que tenemos a Ezequiel. Pues lo que nos dice es, una vez tengamos desbloqueada esta primera parte, ¿vale? Nos dice, durante el combate, si la vida de Ezequiel o de Shiva perdido por el daño recibido es superior al 70% de la vida máxima en total, obtiene un escudo máximo durante 6 segundos. ¿Vale? La segunda mejora lo que haría es la duración del escudo aumenta a 15 segundos. Eso es todo lo que tiene Abraham, ¿vale? Perdón, lo que tiene Ezequiel. Buah, menudo lío. Vale, ahora es lo mismo pero para Misón. Entonces, la primera habilidad que se nos desbloquearía para Misón es durante el combate. Si Misón está en peligro y necesita esconderse en la cortina de humo, ya sabéis, la cortina de humo de una bomba de humo se refiere a cuando Misón se queda de rodillas y no le pueden atacar, ¿vale? Inflige un 110% de ataque como daño a los enemigos cercanos cada segundo y restaura su HP en un 60% del daño infligido. Su HP me refiero a su vida, ¿vale? O sea que teniendo esta habilidad, ella recuperará vida y al mismo tiempo hará daño a los enemigos que estén cerca, que actualmente pues daño no hace, simplemente se queda quieta hasta que se le vuelve a levantar. La segunda habilidad nos dice, durante el combate, si hay algún compañero con la vida inferior a la de Misón, gasta el 15% de su vida actual y lo convierte en un escudo para ella. Si la vida gastada supera el 10% de su vida máxima, el tiempo de reutilización de Swordsman se reduce en un 5%. Este efecto se activa cada 5 segundos. El tiempo de reutilización de Swordsman entiendo que se referirá a alguna habilidad propia de Misón, ¿vale? Bien, ahora vamos a poneros el ejemplo de Jesús, ¿vale? Imaginamos que tenemos a Jesús. Bueno, pues la primera habilidad que aquí abajo se nos desbloquearía dice: cada 15 segundos después de que comienza el combate, se acerca rápidamente a un enemigo aleatorio, muy importante, RNG, ¿vale? E inflige un 200% de ataque como daño a los enemigos cercanos. Después de usar la habilidad, el daño del ataque básico de Jesús aumenta en un 15%, acumulándose hasta 2 veces hasta que finaliza el combate. La segunda habilidad nos dice, después de usar la habilidad, el daño del ataque básico de Jesús aumenta en un 20%, acumulándose hasta 4 veces, lo cual haría pues un 80% de ataque más para Jesús, ¿vale? Ahora ponemos el ejemplo de que es Rick del que estamos hablando, ¿vale? Pues la primera habilidad de Rick nos dice, durante el combate, cuando usa su ultimate, gana 60 de energía cada segundo hasta que la energía de Rick llega a 600. Entiendo que 600 será lo máximo, el tope, ¿vale? Pues muy bien. Vale, ¿qué crees que os diga? Es que a mí Rick Líder no me entusiasma, la verdad. Bueno, la segunda habilidad dice, durante el combate también, cuando usa su ultimate, restaura vida hasta que alcanza el 80% de vida máxima. Y restaura vida de camaradas soldados en un 1,5% de vida máxima para cada soldado. Y aquí quiero recalcar que con soldados se refiere a los soldados que llama Rick. Ya sabéis que Rick llama a dos boxeadores porque van con los puños pegando a esos soldados. No sé por qué no llevan armas, pero bueno, vale. Pues a esos les sube la vida. No se refiere a los camaradas de la alineación, ¿vale? Que lleves en el equipo. Espérate que me he cambiado de hoja aquí. Espera, un poquito aquí de SMR que les gusta más de uno.
Vale, Rick Grimes. Vale, pues la primera habilidad de Rick Grimes dice: durante el combate, al usar su ultimate, aumenta la velocidad del camarada con los puntos de combate más altos, en 20 durante 10 segundos, y reduce el tiempo de reutilización restante de decepción en un 70%. Con decepción entiendo también que se referirá a alguna habilidad propia de Carl Grimes, ¿vale? La segunda habilidad nos dice: cuando un camarada usa un ultimate, mientras está bajo un beneficio de velocidad, la bomba de tiempo unida a un enemigo explota instantáneamente. La bomba de tiempo ya sabéis que es el pilotito ese rojo que cuando tenéis a Carl Grimes en el equipo se adhiere a un enemigo, ¿vale? Pues explotaría directamente, teniendo en cuenta lo que nos dice la segunda habilidad. Y finalmente, el último, Eugene Inventor, que nos dice que la primera habilidad desbloqueada aquí abajo sería: al usar Ultimate, reduce la velocidad de los enemigos dentro del alcance del polvo en 12 y aumenta la velocidad de los camaradas en 6 puntos. Con el alcance de polvo, ya sabéis a qué se refiere. Eugene Inventor tira el extintor, pues el polvillo ese que saca, ¿vale? Se refiere a eso. Y la segunda habilidad dice: durante el combate, al usar su ultimate, reduce la velocidad de los enemigos dentro del alcance del polvo en 12, pero aumenta la velocidad de los camaradas en 24, ¿vale? O sea que pasa de aumentar a los camaradas 6 puntos a la segunda habilidad de aumentarles 24, que es bastante de velocidad, con lo cual está bastante bien. Y nada más en este aspecto, gente, así que ahora vamos a ver lo que nos va a traer además la actualización, así que vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos el mapita del superviviente misterioso. Tenemos que nos pondrán a Shane para manejar. Veremos a ver qué tal. Ya sabéis que aquí es tan simple como ir a los enemigos, los derrotas y reclamas. Vas al enemigo, derrotas y reclamas. Haces lo mismo, haces lo mismo, haces lo mismo y haces lo mismo, y se te desbloquea el premio grande del centro, ¿vale? Así que seguramente lo que nos dará pues serán algún objetito legendario, algún objetito de tier, y sobre todo entiendo que nos darán muchos puntitos de beneficios, ¿vale? Para reclamar y que todos tengamos oportunidad de sacar beneficios pues para personajes de Overseas, ya sabes, Carl Grimes, Eugene Inventor, Mission, Jesús, Rick Leader. Bueno, Rick Leader, para el caso, ni os molestéis con él, ¿vale? No lo seleccionéis porque tampoco es que merezca mucho la pena, pero el resto sí que merecen más la pena, ¿vale? Sigamos con la información que nos trae cosas buenas. Venga, vamos allá. Bien, aquí tenéis la ilustración de Survival Record o récord de supervivencia. Sí, es lo que yo he usado como miniatura. Me ha parecido bastante bonito y digo, oye, pues ¿por qué no? Le meto aquí una cosilla más y el título y listo, ¿no? La verdad es que está bastante guapo. Sigamos, que hay más cositas. Aquí aparece, ahí está, muy bien. Aquí lo que tenemos es el mapa del récord de supervivencia del que os estoy hablando, ¿vale? Vamos a hacerlo zoom y vamos a ver de qué trata. Como podéis ver, aquí abajo está Shane, o sea que empezaremos aquí, y por lo que veo básicamente tendremos que avanzar un poquito, derrotar a estos zombies o estos enemigos, mejor dicho, reclamar el premio, recoger la tabla esta que estáis viendo aquí, la pondremos aquí, seguimos, reclamamos esto, derrotamos a este, reclamamos esto, derrotamos a este también. Por aquí no podemos pasar, con lo cual nos iremos a la izquierda, derrotamos, cogemos la tabla, la dejamos aquí, cogemos esto, a ver ahora hacia dónde nos vamos, a ver, hacia arriba, ¿no? Derrotamos a estos, reclamamos, derrotamos a estos, reclamamos algo más grande, nos volvemos por nuestros pasos, aquí tenemos algo para curar, si es que os hace falta. Aquí habrá un montón de tablas, no sé por qué hay tantas tablas, no sé si se podrá pasar por todas, pero bueno, pasamos. Aquí tenemos para elegir un aliado que nos darán. Esta tabla entiendo que habrá que cogerla, esta de aquí, la pongo en grande para que la veáis bien, ¿vale? Luego derrotamos a estos, reclamamos este trofeo de aquí, nos venimos aquí, derrotamos a estos también, reclamamos, derrotamos, cogemos otra tabla, esta no, que es la de antes, así que seguimos, derrotamos a estos. Entiendo que alguna de estas tablas se hundirá o algo y por eso hemos recogido antes tablas, no lo sé, pero bueno, pasamos, reclamamos esto, derrotamos a este, reclamamos esto, pasamos por aquí, derrotamos, reclamamos y recogemos, derrotamos, reclamamos. ¿Que nos han matado a alguien? Pues usamos el revivir y revivimos a alguien, reclamamos, seguimos el caminito, derrotamos, aquí tenemos otra de curar, que habrá que cogerla sí o sí, porque esta tabla, si no, no nos va a dejar cogerla, con lo cual habrá que recuperar la vida de los compañeros. Reclamamos esto, pillamos estas tablitas, pasamos a la zona, yo creo que final.
Aquí tenemos para derrotar a uno, reclamar, nos vamos a la derecha, tenemos al boss final y al final de todo tenemos el premio final, ¿vale? Yo creo que he hecho, me acabo de pasar. Me acabo de pasar antes que nadie el récord de supervivencia yo solo. Bueno, pero al menos ya sabéis a lo que ateneros, ¿vale? Vamos a ver si hay más información, que creo que sí. Aquí está. La última información de hoy, que no es nada más ni nada menos que... No me deja hacer zoom. Ahora sí me deja hacer zoom. Vale, pues nada. Este es el mapita que tendremos de las fases cuando estemos peleando con alguien. Yo no sé si hay alguien de vosotros que se fije en esto. Yo la verdad es que me gusta fijarme en el arte conceptual, los detallitos que ponen, ¿eh? Podemos ver ahí el agua, ¿no? No sé, un patito ahí, un pájaro. Hombre, no pintaría mucho, pero tendría su gracia que pusieran, no sé, algún easter egg, ¿no? Algún personaje así oculto y que algún día nos digan, oye, ¿sabéis dónde se encuentra este personaje? Tal, evento de no sé qué. Bueno, por poner un ejemplo. Bueno, esto es el mapita que habrá y con esto termina la información, gente. No hay nada más. Yo creo que ya bastante tenéis. Os he dicho todo lo que viene, os he dicho las habilidades de los personajes de Overseer que se desbloquearán al completar los... pues, ¿cómo decirlo? Pues completar los beneficios de los personajes. Hemos visto también todo lo que hace William, que la verdad me parece un personaje bastante interesante por el tema de que puede entrar en bucle y poquito más. Espero que os haya gustado la información, ya sabéis, darle like, suscribiros si no lo estáis y compartirlo en vuestra facción para que se informe de lo que se viene el día 7 de febrero, ¿vale? Repito, el 7 de febrero. Así que nada, muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.